Harold Benavides en Costa Rica era experto en convertir periódicos viejos en cometas. Podía volarlos por horas. Hubiese querido tener la misma destreza para hacer que el viento se llevara también su angustia. Las burlas de mis compañeros o incluso amigos, ¿verdad? A veces se tornaban un poco ofensivas, ¿verdad? Porque se me venían todos, mira, ahí está, ese es el hijo del marihuano, papá de Harold fuma marihuana, empezaban a burlarse de mí, ¿verdad? Mi papá tenía un trabajo de talabartería, pero también aparte de eso, él vendía marihuana y algún tipo de droga, ¿verdad? En el barrio, al distribuidor se le conoce como médico y sus hijos cargan, quieran o no, con su reputación. En el caso de Harold, tanto era su afán por alejarse de la casa que llegó a cambiar el aula por la escuela de la calle, con maestros y lecciones muy diferentes. Pero conforme empecé a crecer, empecé a experimentar con otras gentes, otras amistades que venían de otro barrio, qué sé yo, pero algunos de ellos ya tomaban alcohol, fumaban cigarros, incluso algunos usaban drogas. Me conocían a mí y se habían acercado a mí porque conocían a mi papá. Eso me hizo sentir como más importante en el grupo, ¿verdad? Hasta que un día sus amigos le pidieron un favor muy particular. Mira, Harold, usted puede ir donde su papá y traerme un poco de droga. Fui y mi papá me la dio. Yo le dije, es que es para un chavalo que está allá afuera, que me dijo que le hiciera la vuelta ahí. Y él me dio para que yo la llevara, ¿verdad? Yo salí, fui donde mi amigo a la esquina, le entregué lo que él me había pedido. Él empezó a fumar y me dijo, tome, pégese un bombazo para que pruebes. Me hacía olvidar un poco los problemas, me hacía por lo menos desconectarme un poco del ambiente de mi casa. Me aislaba de aquella situación tan penosa, ¿verdad? Que yo vivía, ¿verdad? Pronto enfrentó la que sería la primera muestra del poder destructivo de la droga. Yo no creía que mi mamá se fuera a separar de mi papá, nunca. O sea, yo no creía que fuera a pasar eso en mi vida. Mi mamá se fue muy largo, mi papá vivía ahí, la casa se convirtió en un lugar horrible. Ya yo no podía ir a mi casa. Aprendí a dormir en la calle, ya fuera en una acera o en un charral, a bucear, o sea, a escarbar entre las basuras, a buscar comida entre las basuras. Yo me sentía atrapado totalmente, ¿verdad? Me sentía que no tenía salida. Incluso muchas veces llegué a pensar que había nacido para ser así. Si no consumía, me sentía bastante triste, pasaba solo durmiendo. Siempre vivía pensando en mi familia, ¿verdad? Siempre vivía pensando en mi papá, en mi mamá, dónde estarán. Así pasaron 10 años. Harold se convirtió en uno más de los adictos al crack que malviven en las ruinas de las casas abandonadas de la ciudad, pero la droga lo transformó en algo más. Llegué a un momento de que me di cuenta de que me había convertido en una persona igual que mi papá. Y yo le había prometido a mi mamá no ser así. Y todo eso me hacía sentir totalmente solo. Con los años, la apariencia física de Harold se deterioró al punto de que ninguno de sus antiguos vecinos podría reconocerlo, pero había alguien que se negaba a olvidarse de él. Cuando yo logré ver a mi mamá, la vez que ella empezó a buscarme ahí entre una alcantarilla que vivía ahí como un animal, ¿verdad? Metido ahí, y ella, venga, vámonos. Vámonos para la casa, salga de ahí, ella llorando. Mano, yo sentía una cosa tan fea, ¿verdad? Porque lo que me mataba era la vergüenza. No era otra cosa, sino que la vergüenza de darle la cara a ella, de sentir de que yo no había cumplido con la promesa que yo le había hecho. Había ocasiones en las que yo me ponía a pensar, ¿cuál será mi futuro, verdad? ¿Dónde estaré yo de aquí a unos años? Pero no podía huir para siempre. Su adicción no solo lo perseguía, tenía una factura pendiente que cobrarle. Y empecé a sentir que alguien me estaba quitando el maletín que yo andaba, la bolsa, que la tenía de almohada. Y yo empecé a sentir algo. Me logró despertar y logró ver una gente. Yo en medio del sueño, ¿verdad? Porque estaba más dormido que otra cosa.
De ahí se me logran venir encima. Yo trato de defenderme, pero me golpearon bastante, ¿verdad? Se me llevaron el maletín, lo que tenía como para sobrevivir. Me golpearon bastante, bastante fuerte me golpearon, que incluso uno de esos golpes fue con una piedra que me dio en un costado de aquí, por mi pecho, a un costado. Yo sentía que se me rompía todo por dentro. Yo sentía que me estaban como sacando las entrañas. Harold logró irse de aquella zona, pero no llegó muy lejos. Durante 3 días aguantó el dolor del golpe y la ansiedad de no poder conseguir droga, pero lo peor fue el hambre. La gente pasaba y era como nada, ¿verdad? Sí, me sentía peor que un perro, ¿verdad? No, yo creo que tal vez un perro tenía más importancia en ese momento. Yo decía, yo sé que allá llega una gente, se llaman Los Ángeles de la Noche, que llegan a repartir comida. Voy a ir. Estas imágenes fueron captadas el día en que Harold llegó a pedir ayuda. Y ahí mismo me llevaron donde un doctor que estaba ahí con ellos. El doctor me atendió, me pusieron una inyección, que esa inyección, bueno, yo creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado en ese momento, porque se me quitaron todos los dolores que tenía. Primero porque tenía mucha hambre, pude comer bastante y me pude satisfacer, me corté el pelo, me dieron ropa limpia. O sea, me sentía diferente y empecé a sentirme como importante, empecé a sentir de que había alguien que se interesaba por mí. Me interné porque yo dije, voy a intentarlo, ¿verdad? Ya lo había intentado otras ocasiones, pero en esta ocasión, no sé, sentía algo diferente, ¿verdad? Aunque Harold llegó a aquel lugar con las manos vacías, cargaba el peso de una profunda desesperanza. Allí escuchó que había descanso para su espíritu. Yo escuché que Jesucristo es la persona, ¿verdad? Que puede unir nuevamente los lazos de familia, que puede llenar ese vacío de soledad, que puede llegar a darte todo lo mejor, todos tus sueños, todos tus anhelos, todo lo que tú siempre has querido. Eso fue lo que yo recuerdo que en ese momento se estuvo hablando de Jesucristo, ¿verdad? Yo le pedí a Jesucristo que si Él de verdad existía, que yo quería tener una familia, que quería tener un trabajo, que quería ser una persona normal, que quería lograr alcanzar muchos de mis sueños y mis metas. Harold comenzó a emplear su tiempo en trabajar. Aprendió carpintería y soldadura y descubrió que tenía más talentos de los que pensaba. Empecé a conocer gente diferente, empecé a tener un estilo diferente de vida. Ya no me reunía con la gente que me reunía antes. Yo me empecé a sentir muy bien en mi trabajo, ¿verdad? Porque empecé a realizar trabajos de mantenimiento en ciertos lugares, ¿verdad? Y me di cuenta que tenía un talento, ¿verdad? Que tenía un talento para crear cosas, ¿verdad? Me gusta la soldadura, me gusta pintar, me gusta hacer cosas creativas, ¿verdad? Y empecé a desarrollarme en eso, ¿verdad? Que tanto así, en medio de todo esto hubieron personas que me extendieron la mano porque empezaron a ver que yo era una persona que quería cambiar mi vida. Cuando Harold cumplió con todo el proceso de rehabilitación, comenzó a aprovechar las habilidades que había aprendido, pero nunca se olvidó de las noches de frío y hambre en que vivían muchas otras personas. Me empecé a unir a este equipo, ¿verdad? Los Ángeles de la Noche, ¿verdad? Empecé a trabajar con ellos, ayudando a otras personas y empecé a sentir algo diferente, empecé a sentir de que tenía un corazón para ayudar a otros. Hoy, Harold maneja una pequeña empresa de mantenimiento. Así como recibió el perdón que tanto anhelaba, fue capaz de perdonar. Mi papá pasó por momentos difíciles, incluso hasta estuvo un tiempo en la cárcel. Cuando él salió de ahí, él empezó a cambiar su vida y ese fue uno de los sueños que Dios ya me había concedido desde antes, ¿verdad? Porque hoy por hoy él es una persona que no volvió a hacer lo que él hacía antes, es una persona diferente, es una persona digna, tiene su casa, rehizo su vida. Yo puedo decir en este momento que yo amo a mi papá, ¿verdad? Porque Dios dentro de mí hizo un cambio diferente, limpió todo aquel resentimiento. Sin saberlo, Dios también tuvo un trato especial con su papá. Él me sacó de las drogas y esto de la vida perdida que tenía. Ya me dio nueva vida y todo. Satisfecho y agradecido por Dios y muy contento también y feliz también.
De ahí no sé qué puedo pedirle más a la vida, si él está bien. La droga salió para siempre de su vida, pero Harold conserva una gran lección. Sin Dios no somos nada. Dios sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Y yo creo que eso es lo más importante en esta vida. Fui y mi papá me la dio, yo le dije, es que es para un chavalo que está allá afuera, que me dijo que le hiciera la vuelta ahí. Y él me dio para que yo la llevara, ¿verdad? Yo salí, fui donde mi amigo a la esquina, le entregué lo que él me había pedido, y él empezó a fumar y me dijo, tome, pégese un bombazo para que pruebes. Me hacía olvidar un poco los problemas, me hacía por lo menos desconectar ofensivas, ¿verdad? Porque se me venían todos, mira, ahí está, ese es el hijo del marihuano, papá de Harold fuma marihuana, empezaban a burlarse de mí, ¿verdad? Mi papá tenía un trabajo de talabartería, pero también aparte de eso, él vendía marihuana y algún tipo de droga, ¿verdad? En el barrio, al distribuidor se le conoce como médico. Harold Benavides en Costa Rica era experto en convertir periódicos viejos en cometas. Podía volarlos por horas. Hubiese querido tener la misma destreza para hacer que el viento se llevara también su angustia. Las burlas de mis compañeros o incluso amigos, ¿verdad? A veces se tornaban un poco, fumaban cigarros, incluso algunos usaban drogas. Me conocían a mí y se habían acercado a mí porque conocían a mi papá. Eso me hizo sentir como más importante en el grupo, ¿verdad? Hasta que un día sus amigos le pidieron un favor muy particular. Mira, Harold, usted puede ir donde su papá y traerme un poco de droga. Sus hijos cargan, quieran o no, con su reputación. En el caso de Harold, tanto era su afán por alejarse de la casa que llegó a cambiar el aula por la escuela de la calle, con maestros y lecciones muy diferentes. Pero conforme empecé a crecer, empecé a experimentar con otras gentes, otras amistades que venían de otro barrio, qué sé yo, pero algunos de ellos ya tomaban alcohol,